¿Quién fue? Pues un presidente de México muy controvertido. Eh, Hay que decir, para comenzar, que según consenso de historiadores, México como Estado lo forman don Benito y don Porfirio como Estado. Cuando llega al poder Porfirio Díaz, en 1876, tenía el país pues más de medio siglo de continua guerra. Desde que Miguel Hidalgo levantó la bandera por la independencia en Dolores, siempre México estuvo en guerra contra España, luego contra Francia, contra Estados Unidos, guerras civiles, guerra otra vez contra Francia. Entonces estaba el país pues con decenios de guerra. Era un país de continua revuelta, continua violencia. Por lo tanto, la primera misión de Díaz al llegar al poder va a ser poner paz, ordenar. Muy acorde al sistema de aquel tiempo, el positivismo, orden y progreso. Bueno, el lema completo era libertad, orden y progreso. Pero con el tiempo la libertad puede desapareciendo, que orden y progreso. Es digno de subrayar eso, de poner orden. No era fácil después de tantos decenios de violencia. Bueno, él estudió un tiempo en el seminario, muy poco tiempo en el de Oaxaca, y se lanza prácticamente ya a las armas, contra Santana. La vida lo va haciendo lo que fue, lo va haciendo guerrero, lo va haciendo militar, lo va haciendo negociador, lo va haciendo tratar a amigos y enemigos, y le va dando pues una habilidad bárbara para seguir él en el poder. Claro que impone orden, aunque pues muchos digan que es el orden, que es la paz de los sepulcros. Hay un hecho, probablemente no histórico, pero que un poco ilustra para gobernar. En su primer periodo presidencial hubo un intento de rebelión en Veracruz. Tal vez ni siquiera intento, sino por lo menos chisme, una voz que decía que había una rebelión. El gobernador le pone un telegrama a Díaz, algo así como rebelión descubierta, rebeldes apresados. Y Díaz contesta, sorprendido infraganti, mátalos en caliente. Lo más seguro es que sea leyenda, ¿eh? Básicamente se acepta que es algo inventado, pero sí para ilustrar su sistema, o sea, la orden, ¿verdad? Después de toda revolución o toda lucha armada, pues sí se impone el orden, para comenzar. Yo maestro, llego al salón de clases, si no pongo orden, no puedo dar la clase. Díaz lo logra. En parte porque logra formar los rurales. Era una guardia con hombres del campo, con traje charro elegante, ¿verdad? Pero con la consigna de impedir toda violencia. El mismo día reconoció después que había sido hasta tal vez un poco exagerado en el orden, pero sí lo impone. Por ejemplo, los asaltos en los caminos disminuyen y sí el país está en orden. Y pues comienza la labor de reconstrucción del país, una labor muy complicada, muy compleja.
Años de violencia, no, no permitiendo al país adelantar. Podía haber comercio, ¿no? Agricultura, pues, muy raquítica. Entonces, eh, la labor de reconstrucción del país es muy ardua y él lo va logrando. Se levantan armas contra don Benito Juárez, al que acusa, en primer lugar, de que se está reeligiendo. Lo acusa de que tiene un poder absoluto sobrepasando el poder legislativo y el judicial. Lo acusa de eso, de que el poder único va a ser el ejecutivo. Lo acusa de que quite poner gobernadores. Lo acusa de que el ejército lo emplea contra el pueblo. El ejército debería ser para defender al país. Lo acusa del abuso de las finanzas públicas y de que pues tiene también a la prensa, porque tiempo no había televisión, nada de eso, prensa, la tiene dominada. Y el plan de la Noria, que esto lo expresa contra don Benito, termina con una frase histórica: que ningún ciudadano se perpetúe del poder, ni se reelija. Será esta última revolución. Llega al poder, su primera acción casi es modificar la Constitución para evitar la reelección, que no estaba prohibida. Prohíbe la reelección inmediata, no inmediata. Es decir, podía dejar el poder, llegaba otro presidente y luego él podía volver. Prohíbe la reelección inmediata. Y debe cumplirlo. Déjale poder a su compadre Manuel González. Y se reelige. Pero inmediatamente, o sea, con el término de González. Una vez que retoma el poder, otra modificación de la Constitución permite la reelección una vez. Se reelige. Y ya con esa reelección inmediata, un diputado, creo que de Colima, un tal Bonales, dice, pues de una vez hay que quitar ese artículo. Y se quita de la Constitución la no reelección. Se queda la puerta abierta. Se reelige 6 veces. Bueno, creo que 7. La 7ª es cuando ya lo derroca Madero. Y todo lo que se sonó a Juárez lo hace él. Por ejemplo, domina a los jueces, domina totalmente al Senado. Bueno, este ejemplo es notable, ¿no? El sistema ferroviario actual es básicamente el de Porfirio Díaz, que cambia el país. Puede haber comercio. Por ejemplo, en Chihuahua, si querían muy ganadero vender reses, tardaban 4 meses en llegar a México. Imposible. Con el ferrocarril puede ya acerca mucho pues en tiempo todo. Claro, también le sirve control militar, ¿verdad? Puede enviar tropas a cualquier lugar. Los puertos, sobre todo Veracruz. México, digamos que pasa de un estado feudal casi a un estado moderno, en muchos aspectos. Ahora, obviamente este progreso, indiscutible, tiene un costo social muy alto.
es a costa del pueblo, tanto campesino como obrero. En su tiempo hay huelgas, una famosa huelga en monería, en que pide el trabajador trabajar al día nada más 16 horas, nada más 16 horas. No estoy inventando. O sea, que trabajaban 18 horas. Salían 2 de la mañana para dormir y volver al trabajo. Es de lo más duro de esa época. Claro, el mundo obrero era muy reducido, casi no había fábricas, pero en esas condiciones. Y lo más grave es que cuando le piden que intervenga para mejorar la condición obrera, él responde acorde al liberalismo de la época. Dice, el problema entre trabajador y empresario es un problema particular o personal de empresa y trabajador. El gobierno no puede intervenir. Asunto privado. Este es lo más lamentable de él, ¿verdad? Dice que las leyes le impiden intervenir. O sea, niega la posibilidad de que el Estado intervenga. Dice que no puede intervenir en proteger el trabajo, o sea, proteger la inversión extranjera, propiciar la paz para que haya trabajo, pero ninguna intervención directa. Es contra la ley. Es de lo más lamentable para mí del sistema. Ahora, era el mundo de su época, ¿eh? Si uno lee novelas como de Dickens en Inglaterra, o La madre de Gorky en Rusia, era el mundo de su época, todo el mundo. El trabajador totalmente desprotegido. El campo también. Por el campo, lo típico es la hacienda, ¿verdad? Si uno ve películas como que vive México, ahí se está, es la típica película de la época. Sin embargo, hay que decir que es el latifundismo en buena parte de la propició Don Benito, cosa que la historia oficial ha procurado silenciar. En la época, bueno, con decir que en la época carrancista, en plena revolución, Luis Cabrera, de los teólogos carrancistas, dice, en el mundo del campo, en el mundo agrario, el único país al que puede copiar México es Nueva España. O sea que según Cabrera, el régimen colonial era mucho mejor para el campesino en la colonia que después. ¿Por qué? En la colonia las leyes de indios daban a cada pueblo tierras inalienables, sobre todo a pueblos de indios. Don Benito, las leyes de reforma, pone a la venta las tierras de los pueblos, con lo cual esas tierras van a pasar a manos de hacendados. ¿Quién podrá comprar un hacendado? Entonces van chupando esas tierras, de suerte que frecuentemente un pueblo queda dentro de la hacienda por la compra de las tierras. Así que de hecho en el fondo el padre del latifundio porfirista es Don Benito. Pues muy sencillo. Así como Díaz está contra Juárez, supuestamente el PRI, bueno, no el PRI, pero el régimen revolucionario, que la Roca Díaz está contra Díaz. De modo que Díaz es la gran figura sobre la que
el PRI es su historia. Como el sistema político de Díaz y del PRI son iguales, sistema político, no hablo de lo social, idéntico. Y eso propicia que durante 70 años por lo menos, la historia oficial sea antiporfirista. Eso es muy claro. Entonces, realmente, Díaz, por 70 años, totalmente excluido, o mejor dicho, censurado por la historia oficial. Yo no creo que haya otro país en que la historia sea tan polarizada como buenos y malos. ¿Como este? Sí, liberales y conservadores. El pueblo exagerada, ¿verdad? En el lado, por ejemplo, conservador, ponen igual a Lucas Alamán, y qué sé yo, a los hacendados, ¿verdad? O a... Lo que no es oficial es nefasto, es censurable. Entonces, hasta hace pocos años, tal vez 40 años, de esa poco hacer historia, comienza a cambiar la visión. Yo estudié historia en la Ibero en los años 60. Éramos 3 hombres y 40 mujeres, todas exalumnas de monjas, todas. Cuando yo llevé un día clase de la historia media de México, acaba de salir, el artículo sobre Díaz lo pone, no, liberales y conservadores lo pone don Luis González. Dice, ambos buscaban el bien de México. ¿O quién estás? Pues con los dos, o sea, reconocer que ambos buscaban el bien de México, por vías distintas. Todas, digamos, con la mentalidad liberal, anti Díaz y anti España. Todo el español también es nefasto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta los 70 tal vez, los 60 comenzó ya a cambiar esa visión en el mundo, en la academia. Que tarda mucho en llegar esa visión abajo, ¿verdad? Por ejemplo, la historia oficial que propició Calderón, si tú ves la parte de esta historia... A ver, enséñanos la portada. Sí. La dirige Gisela von Wester, de la UNAM, una mujer muy capaz. Si la ves, es diferentísima de las que hemos visto. Don Benito no es, bueno, claro, es el que, por el Estado mexicano, combate valientemente el Segundo Imperio, pero no es la figura de, todavía, entonces la UDG, sobre todo el derecho, sigue siendo, ¿verdad? Es ya otra visión. Con Lázaro Cárdenas se acentuó la visión anti-española, rabiosa, también ya ha cambiado. Entonces quiero decir en pocas palabras que hasta hace poco relativamente comenzó la historia a verse de forma más objetiva, más científica, menos apasionada. Entonces Díaz, para buena parte de la población, sigue siendo el malo, porque así le ha enseñado la historia oficial. La serie de Televisa, El vuelo del águila, cambió mucho. Está muy bien hecha la serie, para mi gusto. Ahí comenzó a darse una visión, bueno, por lo pronto, dedicar una serie a Díaz era mucho, ¿verdad? De darle importancia. Creo que ahí comenzó, en una forma como más en el pueblo, a cambiar la imagen de Porfirio Díaz. Y modernamente, libros de Tello, de Teresa y otros, de Gardner, están tratando realmente de ver la figura como fue, ¿verdad? Con pros y contras.
Entonces yo creo que resumiendo lo que desde el principio, al país lo pone en paz, lo cambia de lo feudal a lo moderno, a un precio social muy alto. Sin embargo, si comparas todo el mundo laboral y agrario de días y al actual, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Si algo trajo la revolución para mí fue el artículo 123, muy adelantado, a favor de los obreros. Actualmente con tantas reformas, por ejemplo, casi no hay antigüedad ya, se contrata por un mes, no, 2 meses, un retroceso monumental. Así que lo que trajo la revolución para mí más positivo que es en el mundo obrero está desapareciendo, está volviendo al mundo de Porfirio Díaz. Y claro, no es igual evidentemente, pero la brecha entre ricos y pobres, pues quién sabe qué tanto haya cambiado. En resumen, creo que Díaz es un gran personaje, sus pros, sus contras, y modernamente sí se le está valorando más, ¿verdad? Creo que hay avances en eso. Que finalmente lo necesitamos, ¿no? Para saber realmente qué fue esa historia Sí, que nos sí, trae sí, aquí. sí, exactamente. Por cierto, se usa mucho el porfiriato. Uno nunca habla del zapatato, ¿verdad? O del cardenato, o del obregonato. La palabra la inventa José Villegas. Bueno, antes alguien la inventó, Pepe Iturriaga, la emplea en un discurso. Pero José Villegas, la moderna de México, es el que le da importancia. Es un término muy de don Daniel, que era muy irónico y muy mordaz. Porfiriato en remembranza a regímenes como el califato o el emirato. O sea, un régimen totalitario. Modernamente, Elisa Cárdenas sacó un artículo, hace notar que porfiriato se refiere, historia mexicana, el último número, dice, Elisa, dice, caracteriza una época, un régimen político y su representación exclusiva. De modo que ya Elisa, colega aquí de la UDG, hace notar que es pues la palabra referida a una época y a un régimen político. Pero yo creo que la fuerza se la da José Villegas en un plan, obviamente, de crítica por Porfirio Díaz, comparándolo a los emires o a los califas. Es un régimen autoritario.